Bueno, bendiciones, bienvenidos cada uno de ustedes a este espacio, Estudios en Casa. En esta ocasión vamos con un tema muy especial. El anterior estudio en casa, si puedes checar ahí está el video en nuestro canal, estuvimos hablando un poquito de lo que significaba hacer discípulos, pero en esta ocasión vamos a estar hablando un poco acerca de algo que tiene que ver con ser discípulo. No hacer discípulo, sino ser discípulo. Y este tema lo hemos llamado vida digna de nuestro llamamiento. Y hemos visto en las escrituras que nos hablan acerca de la salvación y que esta viene de parte de Dios y que no sobre la base de nuestra dignidad. Es decir, no es con nuestro mérito o nuestro esfuerzo. Realmente la salvación es algo que depende plenamente de Dios. Sin embargo, vamos a meditar en algunos pasajes bíblicos en esta noche para ir adentrándonos en este tema. Por ejemplo, Efesios 2 nos cita en el versículo 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Otro texto que nos aclara también la misma idea, en Tito 3:5, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vamos a finalizar esta primera parte con Romanos 3, 23, 24, que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Esto nos deja en claro que la salvación realmente es un regalo de Dios y que no hay nada que hubiésemos hecho para merecerla o para ganarla. Cristo no la da. Así que, como es cierto que la salvación produce esta promesa de que en la eternidad estaremos con el Señor, uno se hace la pregunta, ¿y qué hay después de esto? ¿Qué hay después de que uno reconoce a Jesús como Señor? ¿Qué hay después de confiar en la promesa de la salvación? ¿Cuál es el plan de Dios? Ya lo entendemos hacia lo eterno, pero ¿cuál es el plan de Dios aquí, con tu vida en la tierra? Y, y es bueno entenderlo que como la salvación produce esa esperanza, la salvación también produce una vida digna. Siendo el regalo de Dios la salvación, Él transforma nuestras vidas. Una manera muy bonita de entenderlo es esto. El hecho de que Dios te haya rescatado, te haya salvado, va a ser evidente en tu forma de actuar, en tu forma de ser, y a eso es a lo que le llamamos caminar siendo transformados. Mientras nos hace herederos de su salvación, vivimos como gente que ha sido rescatada por Dios. Permítame ilustrarlo de esta manera. Para muchos académicos bíblicos nos referimos al tema de justificación. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo le toma a Dios perdonar tus pecados? ¿Cuánto tiempo le toma a Dios hacer que una persona que viene a Él arrepentida sea justificada por medio del sacrificio de Cristo? Y cuando pensamos en esto, podemos responder con claridad. Dios realmente lo hace instantáneamente. Es algo que ya por medio de Cristo no necesita capacidad humana o tiempo para que el perdón de Dios pueda ser eh, efectivo en la vida de una persona. Así que la justificación, justificados por Cristo, esto nos lleva a una santificación. Mientras que el proceso de la santificación es un proceso que lo vive el creyente todos los días de su vida. Yo le platicaba ahorita a los hermanos cuando estábamos en el estudio de que a veces cuando uno va a un funeral como pastor o como líder, suele encontrarse a alguien que le pregunte a uno, ¿y será que está en el cielo? ¿Para dónde se iría esta persona? Y puede ser una pregunta profunda, pero realmente cada creyente hasta el último día de su vida va a estar en este proceso de santificación. Es decir, el creyente no muere perfecto porque seamos personas que cumplimos toda la ley, sino que aquellos que mueren en Cristo, aquellos que mueren en ese proceso de santificación, en ese proceso de arrepentimiento, cuando hay una persona convencida de que busca a Dios cada día,
convencida de que necesita y depende de Cristo todos los días, sin importar hace cuánto tiempo haya conocido de Dios. A esto se le llama al proceso de santificación, caminar en Cristo, estar en Cristo. Y tal como lo dice el libro de Romanos capítulo 12, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todo esto es un tema interesante, ¿no? Porque usted se preguntaría, ¿qué tiene que ver todo este tema? ¿Por qué estamos hablando de este tema? ¿Qué relevancia tiene este tema? Pero creo que es un mensaje que la iglesia necesita oír. No es tiempo para púlpitos débiles, para predicadores superficiales, predicadores que solo hablan de gracia y que solo hablan de quizás la vida eterna. Es importante esto, por supuesto, pero también hay un llamado que Dios hace a su pueblo. Y vamos a estar mirándolo a través de algunos pasajes bíblicos. Segunda de Timoteo 2, perdón, capítulo 1, verso 9, dice, voy a leer la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Este pasaje dice, Dios nos salvó y nos llamó a ser su pueblo santo. No lo hizo por lo bueno que habíamos hecho, sino porque así lo quiso, por su generoso amor. Ese amor nos lo dio antes del inicio del tiempo mediante Jesucristo. Fíjense muy bien, un llamamiento santo. ¿Cuál es el plan de Dios contigo? Podríamos pensar, ¿por qué no estás hoy en el cielo? Alguien diría, no, yo estoy aquí para adorar a Dios, pero eso lo puedes hacer en el cielo. ¿Cuál es el propósito de Dios por el cual no estás hoy en su presencia ahí en el cielo, sino que estás aquí en la tierra, con esta familia, con esa sociedad que te rodea? Y ahí es donde nos preguntamos, ¿el plan de Dios con su iglesia cuál es? Según de Timoteo responde a ello. Dios nos salvó y nos llamó a ser su pueblo santo. Andar, caminar como es digno de su pueblo. Para esto Él ha llamado, para esto es que Él te ha rescatado. Colosenses 1:10 cita, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Parte de esa respuesta de cuál es el llamado de Dios para tu vida es esa, que tú puedas vivir para agradarle en todo, llevando fruto en toda buena obra. Hay gente que se pregunta, ¿para qué Dios me tendrá, qué ministerio tendrá para mí? Y he visto muchos cristianos complicarse la vida pensando en cuál es el ministerio ideal que Dios tiene para ellos. Pero ¿qué tal si en vez de pensar en títulos, en vez de pensar en posiciones, empezamos a considerar el significado del llamado de Dios? Que vivamos para agradarle, que vivamos llevando fruto en toda buena obra. Si en tu comunidad, si en tu casa hay oportunidad de servir en algo que a lo mejor tú dices, no creo que ese sea mi ministerio, los niños, no creo que ese sea mi, mi papel, estar aquí ayudando en la casa en esto. Bueno, puede ser que no sea lo más cómodo para ti, sin embargo, la Biblia dice que llevemos fruto en toda buena obra. Si hay oportunidad, si hay una necesidad, a veces decía un gran amigo, el idioma de Dios o la circunstancia en la que mejor Dios nos habla es a través de las necesidades, creciendo en conocimiento de Dios. Este pasaje nos deja en claro que podemos llevar fruto de toda buena obra y creciendo cada día más en conocer a Dios. Eso nos permitirá entender qué es caminar como Dios quiere que caminemos. Efesios 4:1 cierra la idea diciendo, yo pues, preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación con que fuisteis llamados. El llamado, la vocación, el estilo de vida dirían algunos, o la razón por la cual estamos siendo convocados, llamados por Dios, tiene que ver con vivir para su gloria. ¿Cuál es tu vocación? Más allá de que seas un profesional de la salud, más allá de que seas un abogado, cualquier otra carrera o cualquier otra profesión, hay una vocación más que va por encima de cualquiera de estas. Y es, cualquier creyente lo entiende, es la vocación del llamado de Dios. Así que, mis hermanos, el llamado a la salvación tiene un propósito de producir en nosotros también una vida de carácter cristiano de pureza. No podemos de alguna manera cortar lo que el Evangelio enseña.
Tienes un evangelio incompleto cuando lo único que crees que a la hora de conocer lo que Jesús hizo por ti simplemente produce un fruto en la eternidad. No, tienes un evangelio completo cuando entiendes que aquí Dios también tiene un papel especial. Por supuesto que tenemos la promesa en lo eterno, pero también tenemos propósitos de Dios aquí en la tierra. El creyente no se salva por sus obras, pero sí para vivir en buenas obras. Dios te rescató y te llamó no para que andes en pecado, no para que vivas prisionero de las cosas que al Señor no le agradan, sino que, como dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que la santificación es una evidencia inevitable y necesaria en la conversión de cualquier creyente. El problema no es que crean en que Jesús murió y resucitó y que puede perdonar pecados. El problema realmente, o la pregunta seria es, ¿de qué te sirve saber todo eso si tu vida no es transformada? ¿Hay una verdadera conversión en ti? Todo este tema realmente es apasionante, es un tema que plantea muchas incógnitas, también plantea puntos de reflexión que uno empieza a considerar a medida que profundiza. Vamos a empezar con una pregunta bien importante. Salmos 24, 3 al 5 plantea esta pregunta. Es una pregunta que se hicieron los sacerdotes de la época del Antiguo Testamento. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿O quién estará en su lugar santo? Verso 4. Estoy leyendo Salmos 24, verso 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y la justicia del Dios de salvación. Piensen en esto. ¿Qué podría responderse a esta pregunta? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Si has leído el libro de Levítico, o si has leído parte del Antiguo Testamento, los sacerdotes de Israel solían preguntarse esto cuando se acercaban al monte. El monte era ese lugar de conexión con Dios, era ese lugar donde la presencia de Dios estaba ahí. Era tan importante esto que inclusive estaba prohibido que animales o personas subieran al monte cuando Dios estaba hablando con su siervo, en este caso Moisés. Así que era muy delicado este tema. De hecho, Levítico enseña una cantidad de reglas ceremoniales y uno se plantea la pregunta, ¿por qué Dios les dio leyes o reglas a estos sacerdotes? ¿Por qué proveyó todo lo que entendemos en el libro de Levítico? Y puede ser confuso ese libro para muchos, pero realmente ese libro tiene un propósito. Y es que Dios por primera vez le enseña al pueblo de Israel cómo deben de adorarle. En otras palabras, el pueblo de Israel debió aprender que a la hora de presentarse delante de Dios no podían estar adorando ídolos. Debían hacer algunas cosas para purificarse en ese tiempo. Ellos no podrían brindarle adoración a Dios corrupta. Es tan delicado el asunto que inclusive muchas personas murieron en ese proceso. Vemos los hijos de Aarón que ofrecieron fuego en el altar de una manera equivocada, un fuego que era extraño, no era como Dios quería. Vemos a sacerdotes que no estaban preparados y entraban al lugar santísimo y morían. Eran situaciones bien complejas, pero que este libro nos ayuda a entender. El libro de Levítico nos ayuda a entender que Dios siempre ha demandado de su pueblo una adoración no como el hombre quiere hacerlo, sino como Él quiere que se haga. Por supuesto, esto es sombra de lo que habría de venir. En Cristo Jesús ya tenemos, digamos, acceso a Dios de una manera muy distinta. Podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia de Dios. Y lo que llama mi atención aquí es que los sacerdotes de Israel preguntaban esto: ¿quién estará en el lugar santo? Y uno se hace la misma pregunta. La respuesta probable del pueblo a la pregunta de los sacerdotes era esta del versículo 4: el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado engaño. Así que ellos conocían los requisitos para acercarse a Dios. Ya lo hemos dejado en claro. No podían elevar alabanzas al Dios de Israel y estar adorando dioses falsos.
No podían llegar al lugar santo si estaban inmundos de pecados, no perdonados, de falta de arrepentimiento. Así que los sacerdotes hacen preguntas al pueblo para recordarles que debían examinar su corazón a la hora de ir a adorar, a alabar a Dios. Esto es algo que debemos considerar. ¿Tengo derecho yo de estar en la presencia de Dios? Si aplicamos estas preguntas a nosotros, a la iglesia del día de hoy, la respuesta podría ser exactamente la misma. Dios no espera que su pueblo le adore de una manera corrupta, sino que le adoren en espíritu y en verdad como Él desea que le adoren. Él desea que el corazón de su pueblo esté con Él y no que, no que el corazón esté con el mundo. Una de las quejas del Antiguo Testamento siempre eran estas: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, asegurarse de que cuando entremos, usted debería asegurarse que cuando entre a la corte del rey, realmente ande en la actitud adecuada, en rectitud ante la presencia de Dios. Venga de la mejor manera, integridad para buscar arrepentimiento completo. Es el llamado de Dios para que su pueblo le adore. No sé si estamos entendiendo este tema, pero este estudio es amplio cuando empezamos a comprender como hijos de Dios que no simplemente se trata de confiar en Dios para la vida eterna, sino se trata de también descubrir el propósito de Dios mientras estamos en este mundo, que es pasajero, donde tenemos que sobrellevar muchas cosas. Sin embargo, Dios nos ha dado un llamado y una misión específica, que es la que estamos profundizando en esta noche. Voy a terminar con Romanos 6:12 al 13. ¿Qué significa esto de andar como es digno de Dios? ¿Qué significa andar como es digno del llamado de Dios? ¿Qué significa andar en la vocación del pueblo de Dios, de los hijos de Dios? Romanos 6:12-13 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Fíjese en esa parte, no reine. Ahí no está diciendo que tu cuerpo no va a tener esa lucha, que no vamos a luchar contra deseos naturales de nuestro cuerpo. Pero está diciendo: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La palabra concupiscencia tiene que ver con todo esto de impurezas. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vestidos de entre los muertos, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Este pasaje nos deja en claro varias ideas. Número uno, que no reine el pecado en nuestro cuerpo. El cuerpo, por supuesto, es una bendición y Pablo toma esto como ejemplo, que nuestros miembros no sirvan como instrumentos de iniquidad, que nuestro cuerpo, tus manos, tus sentidos, tu vista, tu boca, tus pies, tus manos, no se presten para hacer la voluntad del enemigo, la iniquidad, la concupiscencia, sino dice: más bien presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Por eso este mensaje es tan importante para nosotros como iglesia. ¿Cómo desea Dios que andemos, que vivamos, que nos presentemos a Él como vivos de entre los muertos? Puede ser que cerca de ti hay personas que afirman creer en Dios, pero están muertas en sus pecados. Puede ser que en tu comunidad las personas intenten relativizar la palabra de Dios o intenten justificar sus malas prácticas, pero no se presente a Dios usted como muerto entre los muertos. Preséntese como vivo, vivo para Dios. Porque esa es la verdadera libertad que nos ha dado Cristo. Es para eso que nos rescató el Señor, no para que andemos en nuevos pecados, no para que andemos en una vida de esclavitud al pecado, sino para una vida que vive la libertad de Cristo, como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así que plantéate esta situación. Hoy estás viviendo para Dios. Hoy tu cuerpo, todo lo que tú eres,
¿Realmente eres un instrumento para la justicia de Dios? ¿Para manifestar la verdad de Dios? ¿O quizás estamos siendo instrumentos de iniquidad, de lo impuro, de lo que a Dios no le agrada? Y bueno, creo que hemos llegado a la culminación de este tema de estudio, una vida digna de nuestro llamamiento. Ese es el llamado principal del Señor, un llamado a caminar en santidad, a ser su pueblo escogido, a ser luz en medio de oscuridad. Y por supuesto que eso empieza a nivel particular, en uno mismo. Empieza Dios transformando mi propio ser para yo comunicar el evangelio de transformación que transformará a otros también. Mis hermanos, gracias por acompañarnos en este espacio. Ha sido una bendición compartir este tema con ustedes. Espero que, aunque haya sido breve, sea de bendición para ustedes. Gracias por los que nos han estado acompañando. Normalmente esto lo grabamos los jueves y el viernes estamos publicando todos los viernes estudios en casa. Ya llevamos con este, creo que es el segundo estudio en casa que dejamos grabado. Así que si te perdiste el primero, ahí vamos a dejar una playlist en nuestro canal de YouTube para estudios en casa. Les recomiendo también todos los lunes de oración. Nos reunimos, eso sí es en vivo, en directo, todos los lunes a las 8 de la noche, hora del norte de México, 8 de la noche. Y pues los domingos estamos grabando la predicación para que esté el lunes o más, el domingo en la noche o más tardar el lunes en la mañana lista. Así que son 3 contenidos semanal, que estoy seguro van a bendecir tu vida. Así que oremos un momento agradecidos con el Señor. Padre maravilloso, gracias por esta oportunidad, por los hermanos que se conectan, por aquellos que ven este contenido, Señor. Te pido que cada día estés perfeccionando tu obra en nosotros. Reconocemos que no es en nuestra fuerza, que necesitamos de tu Espíritu Santo dándonos sabiduría, dándonos guianza, para poder vivir como es digno de tu llamado. Ayúdanos a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados, renovados en nuestro entendimiento. Que podamos descubrir tu buena voluntad agradable y perfecta cada día en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Si aún no te has suscrito a este canal, activa la campanita, suscríbete y gracias por apoyar estos contenidos. Déjanos sus comentarios, sus dudas, sus aportes, sus reflexiones y vamos a estar leyéndolos a todos. Bendiciones.